Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. El cese al fuego entre Hamas e Israel en la Franja de Gaza es cada vez más frágil. Veremos por qué ambas partes se acusan mutuamente de violar el acuerdo. Continúa la violencia en Cisjordania ocupada con nuevas redadas y ataques del ejército israelí que han dejado más palestinos muertos. En promedio, cada 3 días, un menor palestino pierde la vida en la región. Y los niños también son víctimas de detenciones sistemáticas por parte del ejército israelí y con condiciones de encarcelamiento cada vez más duras desde el 7 de octubre de 2023. Tendremos análisis. Empezamos en la Franja de Gaza, donde sube la preocupación por el frágil cese el fuego entre Hamas e Israel. La tregua sigue su primera fase con decenas de rehenes israelíes y cientos de palestinos liberados en las últimas semanas. Mientras tanto, aún hay dudas sobre si se llevará a cabo la segunda y tercera fase del acuerdo. Eso en medio de repetidas declaraciones por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirma que tomará el control del enclave para reurbanizarlo y que los casi 2 millones de gazatíes serán desplazados permanentemente a países vecinos como Jordania o Egipto. Las tensiones suben entre Hamas e Israel, quienes se acusan de violar el cese al fuego. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, nos amplía. Las denuncias más recientes de Hamas sobre vulneraciones de Israel al acuerdo se centran en 3 puntos: en haber retrasado el retorno de los desplazados palestinos al norte de Gaza, en seguir disparando con balas o artillería a civiles con decenas de muertos desde el inicio de la tregua y en el no ingreso de la totalidad de la ayuda humanitaria. La ayuda ha dado pie siempre a cruce de acusaciones, tanto durante la invasión como ahora con el alto al fuego. Hamas alega que Israel está bloqueando la entrada de 60.000 viviendas móviles, de 200.000 tiendas de campaña y de maquinaria pesada para remover escombros, a lo que se suma una falta de combustible y artículos de primera necesidad. Son denuncias que el New York Times, citando a fuentes israelíes y diplomáticas, ha descrito como correctas, pero que Israel, como es de esperar, las ha rechazado. Según han informado autoridades hebreas a la agencia Reuters, más de 100.000 tiendas han ingresado en Gaza durante las 3 semanas de cese al fuego en la franja. Y mientras defiende estos datos, a su vez, denuncia a Hamas por demorar las listas de los intercambios, de cambiar civiles por soldados o por el estado de los liberados. Volviendo al punto de la ayuda, la agencia humanitaria de la ONU ha informado que desde el 19 de enero ha habido un aumento significativo con comida, suministros médicos y de refugio, si bien ha advertido que es imposible cubrir las necesidades de una Gaza completamente devastada por la invasión israelí y que ahora por el clima también está pasando un frío intenso. Son diversas las organizaciones humanitarias que advierten de demoras e impedimentos por parte de Israel en cuanto a la autorización de elementos necesarios para construir refugios o suministros médicos. Son elementos que Israel cataloga de doble uso por su potencial aplicación militar. También han expuesto otras trabas, como dificultades para llegar a algunas zonas necesitadas de Gaza debido a la enorme destrucción o a la presencia de artillería o municiones sin detonar, lo que supone un riesgo tanto para los trabajadores humanitarios como para los civiles palestinos. Pasamos ahora a Cisjordania ocupada, donde no para la violencia. En los últimos días, la mítica librería de Jerusalén Este, Educational Bookstore, fue registrada por la policía israelí, quien arrestó a sus 2 gerentes antes de liberarlos. Los acusa de vender libros incitando al terrorismo. Esta operación desató indignación entre los palestinos y parte de la comunidad internacional. Según Naciones Unidas, solo en enero, más de 50 palestinos fueron asesinados por el ejército israelí en Cisjordania ocupada, incluidos 30 en Jenin, y decenas de miles de personas fueron desplazadas. Los niños están entre los afectados. Según la ONG Defense for Children International, en promedio, cada 3 días, el ejército y colonos israelíes matan a un menor palestino en Cisjordania, en contexto de redadas y ataques indiscriminados. Solo desde octubre de 2023, esta misma organización registra casi 200 niños y adolescentes asesinados. Una de las más recientes, una niña de 2 años que en el actual asedio israelí en Jenin recibió un tiro en la cabeza cuando comía con su familia.
Nuestros corresponsales Yanira Gómez Muñoz y Federico Cuebar-Berena profundizan en otros casos. Los amigos de Mohamed se citan a menudo en esta cancha de Ramala, pero durante el juego sienten todavía más su ausencia. A Mohamed lo asesinó el ejército israelí el 14 de junio en medio de una redada. Él salía del campo, los soldados estaban en un jeep, le dispararon y lo tuvieron media hora en el suelo, sin dejar que la ambulancia se acercara para llevárselo. Tras una semana de agonía, el pequeño de 12 años murió por heridas en el abdomen. Sus padres, muy afligidos, representan su memoria con este altar de sus pasiones. La vida sin Mohamed no es vida, era el alma de la casa. Nadie puede entender lo que significa perder a un hijo. Mohamed es uno de los casi 200 menores palestinos que han muerto por balas o drones israelíes en Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre de 2023. Los datos de la ONG Defense for Children indican un aumento sin precedentes que Hanin considera deliberado. El ejército israelí tiene como objetivo a los niños palestinos, no solo a mi hijo. No quieren que crezcan porque cuando lo hacen, descubren la vida bajo ocupación, que tenemos derecho a luchar por nuestra tierra. Sin ningún castigo penal, en este lapso de tiempo, soldados y colonos israelíes han herido también a más de 1000 niños palestinos, algunos de gravedad como Karim. En diciembre de 2023, con apenas 9 años y de camino a una tienda, recibió un tiro en el cuello que desde esa fecha lo ha dejado paralizado de la cintura para abajo y con daños emocionales. ¿Por qué le dispararon? ¿Qué hizo? No estaba pasando nada en la aldea. Cuando alguien es herido así, afecta a toda la familia. Cada 2 días lo llevamos al hospital. Solo Dios sabe lo que sufrimos en cada checkpoint. Gastamos el día entero en ir y venir a Nablus. Por ahora, Karim tampoco puede ir a la escuela. La familia no tiene cómo asumir su traslado ni cómo pagar el tratamiento en el extranjero que le permitiría recuperar cierta movilidad. Seguimos en Cisjordania ocupada porque los niños, además de sufrir asesinatos y heridas, también son objetivos de una política sistemática de detenciones por parte de Israel. Según la ONG Adamer, que se encarga de apoyar y defender a los presos palestinos detenidos por Israel, más de 300 niños están actualmente encarcelados en prisiones israelíes. La mayoría de ellos fueron detenidos por haber tirado piedras a tanques o a fuerzas de seguridad israelíes, lo que se puede castigar con hasta 20 años de cárcel. Además, muchos de los niños están en detención administrativa, un proceso que permite detener a personas sin cargos ni juicio cuando Israel considera que representan una amenaza potencial a su seguridad. Para analizar el tema hablamos con Jenna Abu Hasna, responsable de la comunicación de Adamer. Nos contó bajo qué cargos suelen ser detenidos estos niños. Detienen a los niños por muchas razones distintas en cuanto a aspectos legales. Hay niños que son detenidos bajo detención administrativa. Es una orden que permite a la ocupación detener a cualquier palestino independientemente de su edad o género por un periodo de 3 o 6 meses, y esta orden se puede renovar de forma indefinida. Hay unos 100 niños palestinos detenidos bajo detención administrativa. Hay también niños arrestados bajo otros procesos legales. El cargo más común en contra de los niños es por haber lanzado piedras. Por eso, los niños pueden estar encarcelados por el Estado ocupante por meses o años, dependiendo del caso. También hay otras razones de arrestos, similares a las de los adultos. Los niños pueden ser detenidos por cargos que el Estado ocupante llama incitación a la violencia. Eso incluye a cualquier tipo de solidaridad expresada a través de redes sociales. Puede ser por una publicación en las redes sociales o por darle like a una publicación o compartirla. Eso puede llevar la ocupación a decir que un niño está incitando a la violencia en contra del Estado ocupante y llevarlo a la cárcel. También nos explicó que las condiciones de detención empeoraron desde el 7 de octubre de 2023.
La educación sería uno de ellos. Tener derecho a la educación dentro de la cárcel es algo a lo que tenían derecho antes, pero que después del 7 de octubre ha cambiado por completo. Para los niños específicamente, antes del 7 de octubre, los niños encarcelados tenían un adulto detenido dentro de la cárcel con ellos. Pero ahora la comunicación se hace directamente entre el carcelero y los niños, lo que genera muchos más problemas. Antes del 7 de octubre, el adulto solía encargarse de la comunicación para los niños, pero eso ya no está disponible. Esto ha creado un sentimiento de aislamiento para los niños. No tienen ninguna supervisión y están totalmente aislados. No pueden tener acceso a su familia y a ninguna llamada por teléfono o visita de su familia. Entonces es una situación muy difícil. Además, las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja han sido prohibidas en las prisiones desde el 7 de octubre. También hubo cambios respecto al tema de los comedores, donde los detenidos podían comprar varias cosas necesarias como productos sanitarios o, en caso de las chicas, para su menstruación. También les permitían comprar comida, necesidades, productos de aseo, pero eso ha cambiado y los comedores fueron cerrados desde el 7 de octubre. Además, el 10 de febrero la autoridad palestina firmó una orden que pone fin a las ayudas financieras a los prisioneros detenidos por Israel y sus familiares, algo que Estados Unidos pedía desde hace mucho tiempo y que fue interpretado como una posible concesión hecha a este país. Eso mientras se está dibujando el futuro de la Franja de Gaza. Jenna Bujasna nos explicó cómo la medida afectará a miles de familias. La orden firmada por la autoridad palestina implica que los detenidos ya no beneficiarán de la ayuda financiera. Eso perjudica a muchos detenidos, pero también a sus familias. Porque la mayoría de los detenidos, especialmente hombres, pero también niños, son la fuente de ingresos principal de la casa en muchas familias palestinas. Y cuando miembros de la familia estaban encarcelados, recibían esta pequeña ayuda. Pero con esta orden ya no será así, lo que es otra forma de castigo colectivo. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.